Giovanni Pierluigi da Palestrina. 1525 a 1594. Nace probablemente en Palestrina, c. 1525, fallece en Roma, 2 de febrero de 1594. Compositor italiano. Sobresalió por su magnífica producción de música litúrgica. Vida y obra. Palestrina, el mayor de 4 hermanos, provenía de una familia razonablemente acomodada. Desde temprana edad ingresó como niño corista de S. Maria Meiori en Roma, donde permaneció hasta su cambio de voz. La tradición dice que se convirtió en tenor. En 1544 se desempeñó como organista y maestro de canto de la Catedral de Palestrina, pequeño pueblo en las montañas de Sabina, a unos 40 kilómetros de Roma. En 1547 contrajo matrimonio con Lucrecia Gori y procrearon 2 hijos. 4 años más tarde, el cardenal Giovanni Maria del Monte, obispo de Palestrina, asumió el pontificado de Roma con el nombre de Papa Julio III y llevó consigo al compositor como director de la Cappella Juliae. Palestrina compuso la misa, Ex Sacerdos Magnus, en homenaje a su patrono, obra publicada en su primer libro de 1554 con dedicatoria al Papa Julio. Como gratificación le fue concedido un puesto en el coro papal de la Capilla Sistina, no sin la inconformidad de sus miembros que reclamaban la prerrogativa de designar a sus propios colegas. Esta obra, y otras publicadas en el mismo volumen, demuestra el dominio del compositor del estilo polifónico de los Países Bajos. Poco después publicó otros volúmenes entre los que destaca uno de madrigals, aceptables pero no muy interesantes, con versos de Petrarca. Debido a la falta de sensualidad de estos madrigals, años más tarde lamentaría haber musicalizado versos seculares. Aunque la reputación de Palestrina iba en aumento, los meses siguientes fueron difíciles. A la muerte del Papa Julio en 1555 ascendió el Papa Marcelo II, pero murió 3 semanas después. El nuevo Papa Pablo IV, escandalizado por la presencia de un hombre casado en el coro papal, destituyó a Palestrina, pero lo compensó otorgándole una pensión. Un mes después Palestrina fue nombrado maestro di Cappelle de San Juan de Letrán, donde se encontró con un archivo musical algo descuidado aun cuando Lassus había ocupado el cargo hasta el año anterior. Después de reorganizar el coro, en 1560 renunció al puesto a causa de una disputa con las autoridades eclesiásticas por la tolerancia que tenía con los niños del coro. Al parecer no tuvo empleo durante varios meses, pero en marzo de 1561 regresó como maestro a la otra gran basílica romana, S. Maria Meiori, de la que había sido niño corista. Estos años fueron testigo del ascenso de Palestrina a la fama, como también de su cambio a un estilo de escritura más simple que permitía el claro entendimiento de las palabras del texto, en obediencia a los nuevos lineamientos del Concilio de Trento. La historia que cuenta que la misa Papae Marcelli evitó que se eliminaran los estilos eclesiásticos vigentes para reinstaurar el canto llano, es solo un falso rumor que circuló a comienzos del siglo XVII. Muy probablemente, la misa fue escrita para complacer la exigencia del Papa Marcelo II de que la música para Semana Santa debía ser sobria y las palabras claramente audibles. Este aspecto del estilo de Palestrina es claro también en la misa brevis con una textura homofónica que permite la claridad de las palabras dentro de un sonido coral variado y continuo. Palestrina permaneció en S. Maria Meiori alrededor de 6 años, cuando aceptó asumir la dirección de la música del cardenal Hipólito II de Este en la villa de Este en Tivoli. El puesto pagaba bien y la rutina cotidiana probablemente era menos demandante, también tenía la ventaja de los veranos en Tivoli, enclavada en el exquisito clima fresco de la montaña. Es posible que en ese sitio Palestrina haya entrado en contacto con conceptos más modernos provenientes de Ferrara, al norte de Italia, gobernada por los Este. Sus motetes de las 2 décadas siguientes reflejan el conocimiento que tuvo del tratamiento musical, otorgando valor a las palabras y su significado, y de las técnicas rítmicas de los madrigalistas, como también del gran estilo policoral que se desarrollaba tanto en Roma como en Venecia. Rechazó un puesto en la corte imperial de Viena y otro más para dirigir la música de la nueva capilla de los Gonzaga en Mantua, dedicada a Santa Bárbara. No obstante, escribió una serie de misas para dicha capilla. Al fallecimiento de Animuxia en 1571, Palestrina lo sucedió como director del coro de la Cappella Juliae, puesto que desempeñó hasta el final de sus días. En 1567 y 1570 se imprimieron en Roma sus libros de misa segundo y tercero, pero los 10 años siguientes no fueron felices. Las epidemias cobraron la vida de 2 de sus hijos, 2 hermanos y, en 1580, de su esposa. En ese tiempo publicó menos, incluso los libros de motete segundo y tercero, 1572, 1575, quizá fueron retrospectivos. Inmediatamente después de la muerte de su esposa dio el primer paso al sacerdocio tomando las órdenes menores, con lo que pudo haber obtenido un cierto beneficio. Sin embargo, en 1581 contrajo segundas nupcias de forma repentina con una viuda acaudalada heredera de los negocios comerciales de cuero y pieles de su difunto marido, los cuales retomó Palestrina con capacidad sobresaliente. Su nueva vida se reflejó tanto en la cantidad como en la calidad de sus obras. La más sobresaliente fue el ciclo Canticum Canticorum, el Cantar de los Cantares, 1584 con imágenes poéticas muy cercanas a la poesía de amor contemporánea, adaptadas al valor y significado de las palabras madrigalistas bajo un estilo compositivo menos estricto. Tomando en cuenta estas características tendientes más al amor humano que al divino, sorprende la apología de sus pecados de juventud escrita en el prefacio de la obra.
Algunas de las misas de este periodo muestran un espléndido estilo compositivo a la manera contrapuntística de la Contrarreforma. Destaca la refinada Misa Assumpta Est Maria, basada en un motete propio, en la que logra un efecto colorístico magnífico mediante un coro a 6 voces tratadas todo el tiempo en el registro superior. Publicó también algunos madrigals espirituales en 1581 y otros seculares en 1586. En sus últimos años de vida, un asistente se encargaba de la mayor parte del trabajo rutinario de la Capelle Julie, aunque Palestrine siguió componiendo para los grandes festivales realizados en San Pedro. En 1592, el nuevo Papa Clemente VIII incrementó la pensión otorgada a Palestrine años atrás al ser despedido del coro papal. Recibió también una especie de tributo o festschrift musical bajo la forma de un libro de salmos para las vísperas, con dedicatoria para él, en el que aportaron sus obras algunos de los principales compositores italianos del momento, como Assola, Proucci y Gastoldi. La muerte lo alcanzó siendo un hombre próspero y respetado. Fue sepultado en una capilla de San Pedro, demolida años más tarde, y se desconoce el destino de sus restos mortales. Influencia y reputación. Palestrine fue uno de los compositores de mayor influencia de su época. Durante un tiempo enseñó en uno de los principales seminarios del momento, el Seminario Romano, donde tuvo discípulos como los hermanos Anerio, Soriano y, probablemente, Victoria. En 1577, Palestrine y un colega recibieron el encargo del Papa Gregorio XIII para hacer una revisión del repertorio de canto llano para el gradual y el antifonario romanos, véase Concilio de Trento. El claro reflejo del estilo melódico tradicional de la Iglesia Católica usado por Palestrine sin duda le mereció la simpatía de los ministros, pero dados los altibajos de la música litúrgica de este periodo y la urgencia para la creación de un nuevo repertorio adaptado a los requisitos musicales y textuales establecidos en el Concilio de Trento, la principal ventaja de Palestrine fue estar en el sitio correcto en el momento indicado. El nuevo estilo fue un incentivo importante para otros compositores y, de hecho, la escuela romana siguió usando el estilo de Palestrine incluso en presencia de nuevos desarrollos musicales ante los que podría haber parecido obsoleto. La obra de Palestrine es considerada la música religiosa más genuina de toda la producción en lenguajes más modernos desde 1600, quizá porque a partir de entonces ha habido una clara predominancia de elementos seculares y en particular operísticos, incluso en la música destinada al uso eclesiástico. De tal manera, un compositor napolitano como Francesco Durante se podía dar el lujo de componer en el siglo XVIII una misa al estilo de Palestrine sin verse en la necesidad de recurrir a un lenguaje contemporáneo. Por otra parte Fuchs, destacado teórico de la época, escribió el tratado sobre contrapunto Gradusade de Parnassum 1725 con el objeto de sintetizar el estilo de Palestrine. Más adelante, el movimiento ceciliano del siglo XIX en Alemania, bajo una visión romántica, consideró su obra el epítome de la música litúrgica. En el siglo XX el estilo de Palestrine estuvo sometido a estudios más profundos que el de cualquier otro compositor, tal vez con la excepción de Bach. Todo estudiante de música de la actualidad está obligado a conocer su estilo y aprender a imitarlo, aunque en muchos casos no se comprenda claramente el verdadero significado del estilo de Palestrine. No existen reglas específicas en la definición del estilo, sino más bien una suma de estilos distintos, como suele ocurrir con todos los compositores importantes. De hecho, los mejores momentos de la obra de Palestrine son los más difíciles de analizar, pues en las obras mayores de sus últimos años el entramado contrapuntístico tiene menor importancia que su búsqueda de un sonido grandioso. P.G.S. 1151 a 1153. Diccionario Enciclopédico de la Música. Alison Latham. Fondo de Cultura Económica. 2008. México D.F.